El amor y otras pasiones, por Arthur Schopenhauer. 9. El dolor. 1. Si nuestra existencia no tiene por fin inmediato el dolor, puede afirmarse que no tiene ninguna razón de ser en el mundo, porque es absurdo admitir que el dolor sin término, que nace de la miseria inherente a la vida y que llena el mundo, no sea más que un puro accidente y no su misma finalidad. Cierto es que cada desdicha particular parece una excepción, pero la desdicha general es la regla. Así como un arroyo corre sin remolinos mientras no encuentra obstáculo alguno, de igual modo en la naturaleza humana como en la naturaleza animal, la vida se desliza inconsciente y distraída cuando nada se opone a la voluntad. Si la atención está despierta, es que se han puesto trabas a la voluntad y se ha producido algún choque. Todo lo que se alza frente a nuestra voluntad, todo lo que atraviesa o se le resiste, es decir, todo lo que hay desagradable o doloroso, lo sentimos enseguida con suma claridad. No advertimos la salud general de nuestro cuerpo, sino tan solo el ligero sitio donde nos hace daño el calzado. No apreciamos el conjunto próspero de nuestros negocios, pues solo nos preocupa alguna insignificante pequeñez que nos apesadumbra. Así pues, el bienestar y la dicha son enteramente negativos, solo el dolor es positivo. No conozco nada más absurdo que la mayoría de los sistemas metafísicos que explican el mal como algo negativo. Por el contrario, solo el mal es positivo, puesto que hace sentir. Todo bien, toda felicidad, toda satisfacción son cosas negativas, porque no hacen más que suprimir un deseo y terminar una pena. Añádase a esto que, en general, encontramos las alegrías muy por debajo de nuestra esperanza, al paso que los dolores la superan con mucho. Si queréis, en un abrir y cerrar de ojos, ilustraos acerca de este asunto y saber si el placer puede más que la pena, o solamente si son iguales, comparad la impresión del animal que devora a otro con la impresión del que es devorado. El consuelo más eficaz en toda desgracia, en todo sufrimiento, es volver los ojos hacia los que son más desventurados que nosotros. Este remedio está al alcance de cada uno. Pero, ¿qué resulta de ello para el conjunto? Semejantes a los carneros que triscan en la pradera mientras el matarife hace su elección con la mirada en medio del rebaño, no sabemos en nuestros días felices qué desastre nos prepara el destino precisamente en aquella hora. Enfermedad, persecución, ruina, mutilación, ceguera, locura, etc. Todo lo que apetecemos coger se nos resiste. Todo tiene una voluntad hostil, que es preciso vencer. En la vida de los pueblos no nos muestra la historia sino guerras y sediciones. Los años de paz solo parecen cortas pausas entre actos que surgen una vez por casualidad. Y asimismo, la vida del hombre es un perpetuo combate, no solo contra males abstractos, la miseria o el hastío, sino contra los demás hombres. En todas partes se encuentra un adversario. La vida es una guerra sin tregua y se muere con las armas en la mano. Al tormento de la existencia viene a agregarse también la rapidez del tiempo, que nos apremia, que no nos deja tomar aliento, y se mantiene en pie detrás de cada uno de nosotros como un capataz de la chusma con el látigo. Solo perdona a los que se han entregado al tedio. No obstante, así como nuestro cuerpo estallaría si se lo sustrajese de la presión de la atmósfera, así también, si se quitase a la vida el peso de la miseria, de la pena, de los reveses y de los vanos esfuerzos, sería tan desmedido en el hombre el exceso de su arrogancia que lo destrozaría, o por lo menos lo impelería a la insensatez más desordenada y hasta a la locura furiosa. En todo tiempo necesita cada cual cierta cantidad de cuidados, de dolores o de miseria, como necesita lustre el buque, como necesita lastre el buque para sostenerse a plomo y navegar derecho. Trabajo, tormento, pena y miseria. Tal es, durante la vida entera, el lote de casi todos los hombres. Pero si todos los deseos se viesen colmados apenas se formulan, ¿con qué se llenaría la vida humana? ¿En qué se emplearía el tiempo? Poned a la humanidad en el país de jauja, donde todo creciera por sí mismo, donde volasen asadas las alondras al alcance de la mano, donde cada uno encontrara el momento a su amada
y la consiguiese sin dificultad, y entonces se vería a los hombres morir de aburrimiento o ahorcarse, a otros reñir, degollarse, asesinarse y causarse mayores sufrimientos de los que ahora les impone la naturaleza. Así, no puede convenir a los hombres ningún otro teatro, ninguna otra existencia. En la primera juventud nos vemos colocados ante el destino, que va a abrírsenos, como los niños delante del telón de un teatro, con la espera alegre e impaciente de las cosas que van a pasar en el escenario. Es una dicha que nada podamos saber de antemano. Para aquel que sabe lo que ha de pasar en realidad, los niños son inocentes condenados, no a muerte, sino a la vida, y que, sin embargo, no conocen aún el contenido de su sentencia. Pero no por eso desea menos cada cual una edad avanzada para sí, es decir, un estado que pudiera expresarse de este modo: el día de hoy es malo, y cada día será más malo, hasta que llegue el peor. Cuando se representa uno, en cuanto es posible hacerlo, de una manera aproximada, la suma de miseria, de dolor y sufrimientos de todas clases que alumbra el sol en su carrera, se está conforme en que valiera mucho más que este astro no tuviese otro poder sobre la tierra que el de hacer surgir el fenómeno de vida que tiene la luna. Sería preferible que la superficie de la tierra, como la de la luna, se encontrase ya en el estado de cristal cuajado y frío. Puede también considerarse nuestra vida como un episodio que turba inútilmente la beatitud y el sosiego de la nada. Sea como fuere, todo hombre para quien apenas es soportable la existencia, a medida que avanza en edad, tiene una conciencia cada vez más clara de que la vida es, en todas las cosas, una gran mixtificación, por no decir un engaño. Cualquiera que ha sobrevivido a 2 o 3 generaciones se encuentra en idéntica situación de ánimo que un espectador sentado dentro de una barraca de titiriteros en la feria, cuando ve las mismas farsas repetidas 2 o 3 veces sin interrupción. Es que las cosas no estaban calculadas más que para una representación, y una vez desvanecidas la ilusión y la novedad, ya no producen ningún efecto. Hay para perder la cabeza si observamos la prodigalidad de las disposiciones tomadas. Esas estrellas fijas que brillan innumerables en el espacio infinito no tienen otra cosa que hacer sino iluminar mundos que solo producen hastío en los casos más felices, al menos a juzgar por este mundo que conocemos. Nada hay verdaderamente digno de envidia, y cuántos merecen lástima. La vida es una tarea que hay que ir realizando con trabajo, y en ese sentido la palabra defunctus es una magnífica expresión. Imaginad por un instante que el acto genérico no fuese una necesidad ni una voluptuosidad, sino un asunto de reflexión pura y de razón. ¿Podría subsistir aún la humanidad? ¿No hubiera tenido cada cual bastante lástima de la generación futura para ahorrarle el peso de la existencia? ¿O por lo menos no hubiera vacilado en imponérselo a sangre fría? El mundo es el infierno, y los hombres se dividen en almas atormentadas y diablos atormentadores. Me dirán una vez más que mi filosofía no tiene consuelo, y es sencillamente porque digo la verdad, mientras que las gentes prefieren oír decir: Dios nuestro Señor ha hecho bien todo lo que ha hecho, id a la iglesia y dejad en paz a los filósofos, a lo menos no exijáis que ajusten sus doctrinas a vuestro catecismo. Eso lo hacen los tunantes, los filosofastros. A estos podéis pedirles de encargo doctrinas a vuestro antojo. Turbar el optimismo obligado de los profesores de filosofía es tan difícil como agradable. Brahma produce el mundo por una especie de pecado o de extravío, y se queda en el mismo mundo para expiar ese pecado hasta que esté redimido. Muy bien, en el budismo, el mundo nace a consecuencia de un trastorno inexplicable, produciéndose después de un largo reposo en la claridad del cielo, en la serena beatitud llamada nirvana, que se reconquistará con la penitencia. Es como una especie de fatalidad que es preciso considerar en el fondo como un sentido moral, aun cuando esta explicación tiene una analogía y una imagen exactamente correspondiente en la naturaleza por la formación inexplicable del mundo primitivo, vasta nebulosa de donde saldrá un sol. Pero los mismos errores morales hacen el mundo físico gradualmente más malo y cada vez peor, hasta que toma su desconsolada forma actual, perfectamente.
Para los griegos, el mundo y los dioses eran obra de una necesidad insondable. Esta explicación es soportable en el sentido de que nos satisface provisionalmente. Hormuz vive en guerra con Arimán. También esto puede admitirse. Pero un Dios como ese Jehová, que por su capricho y con ánimo alegre produce este mundo de miseria y de lamentaciones, que aún se felicita y aplaude por ello, esto es demasiado. Consideremos, pues, desde este punto de vista, a la religión de los judíos como la más inferior entre las doctrinas religiosas de los pueblos civilizados, lo cual concuerda perfectamente con el hecho de que también es la única que en absoluto no tiene ninguna huella de inmortalidad. Aun cuando la demostración de Leibniz fuese verdadera, aun cuando se admitiese que entre los mundos posibles este es siempre el mejor, aquella demostración no daría aún ninguna teodicea. Porque el Creador no solo ha creado el mundo, sino también la posibilidad misma. Por consiguiente, hubiera debido hacer posible un mundo mejor. La miseria que llena este mundo protesta a gritos contra la hipótesis de una obra perfecta, debida a un ser infinitamente sabio, bueno y poderoso. Por otra parte, la imperfección evidente y hasta la caricatura burlesca del más acabado de los fenómenos de la creación, el hombre, es de una evidencia demasiado visible. Hay en esto una antinomia que no se puede resolver. Por el contrario, dolores y miserias son otras tantas pruebas en pro cuando consideramos el mundo como obra de nuestra propia falta y, por consiguiente, como una cosa que no podría ser mejor. Al paso que en la primera hipótesis de la miseria del mundo se trueca en una acusación amarga contra el Creador y da margen a sarcasmos. En el segundo caso aparece como una acusación contra nuestro ser y nuestra voluntad misma, muy propia para humillarnos. Nos conduce al pensamiento profundo de que hemos venido al mundo viciados ya, como hijos de padres gastados por el libertinaje, y que si nuestra existencia es tan mísera y tiene la muerte por desenlace, es porque continuamente tenemos que expiar esta falta. De un modo general, nada hay más cierto. La abrumadora falta del mundo es lo que trae los grandes e innumerables sufrimientos del mundo, y entendemos esta relación en el sentido metafísico y no en el físico y empírico. Por eso la historia del pecado original me reconcilia con el Antiguo Testamento. A mis ojos es la única verdad metafísica de todo el libro, aun cuando se presenta allí bajo el velo de la alegoría. Porque nuestra existencia a nada se parece tanto como a la consecuencia de una falta y de un deseo culpable. Si queréis tener siempre a mano una brújula segura, a fin de orientaros en la vida y considerarla sin cesar en su verdadero aspecto, habituaos a considerar este mundo como un lugar de penitencia, como una colonia penitenciaria. Así lo habían llamado ya los más antiguos filósofos y ciertos padres de la Iglesia.